Vamos a hablar acerca de los semidioses de la mitología griega. ¿Quiénes eran estos seres y cuál fue su origen? Según la mitología griega, los semidioses vienen a ser una de las concepciones más geniales que la humanidad haya podido crear. ¿Y de qué se trata todo esto? Quiere decir que debido a que los griegos han poblado el cielo, han poblado la tierra, también los mares e incluso el inframundo, es decir, el mundo subterráneo, donde se encuentra Hades, todo esto se refiere a que las divinidades han gobernado durante años de años, siglos de siglos, lo que corresponde al territorio de Grecia. Sin embargo, a la vez ellos convivían con los seres humanos, es decir, ellos eran dioses inmortales y convivían con los humanos quienes eran los seres mortales. Dentro de los humanos destacaban un grupo de héroes los cuales son admirados por la población por su entrega y por su valor. ¿Qué quiere decir esto? Que para que los dioses se unan con los mortales, eh, esto generaría que sus hijos se convirtieran en héroes, a los cuales se les llaman semidioses. Por lo tanto, un semidios viene de la unión de un dios y un mortal, lo cual genera a un héroe. Este héroe es un semidios. Vamos a conocer ahora la historia de tres semidioses importantes. Tenemos a Jasón, a Teseo y a Perseo. Cada uno de ellos tiene una peculiaridad en sus historias. Cada uno de ellos tienen en común tener aventuras mágicas, fantásticas. Muchas de las historias que tal vez la hayan escuchado en libros, la hayan escuchado o la hayan visto en libros, la hayan escuchado en la televisión de repente o por ahí en internet. Muchas de esas historias o incluso en los dibujos animados y en películas es las que han extraído justamente de las historias tanto de los dioses como de los semidioses. Entonces cualquier parecido con la realidad no va a ser en este caso pura coincidencia, porque todo lo que tú ves en la televisión sobre historias fantásticas, sobre mitos, generalmente extraen cierta parte o cierto capítulo o cierta instancia de la historia griega para plasmarlo en la actualidad, ya sea en películas, en libros, en cuentos y en todo lo que conocemos, ¿no? Pero en realidad la historia se remonta años atrás y tiene orígenes años, muchos años y muchos siglos antes de Cristo incluso. Entonces vamos a pasar a conocer un poco de quién era Jasón. Él es el primer personaje del cual vamos a hablar. No sé si habrán escuchado acerca de Jasón y los Argonautas, que es una película, y qué cosas son argonautas, ¿no? En esta oportunidad vamos a descubrir qué es. Jasón, bueno, según la mitología griega, es un héroe. Ya les dije, el héroe o semidios proviene de la unión entre un dios y un mortal, ¿no? O viceversa. Es decir, entre una diosa y en este caso el varón tendría que ser el mortal. Jasón es un héroe guerrero griego que comandó el Argo. ¿Qué cosa es el Argo? Viene a ser un barco, es el nombre del barco donde Jasón llevó a su tripulación hacia las aventuras. Ellos llegan hasta la Cólquida para poder obtener el vellocino de oro. Básicamente de esto se trata la historia de Jasón, cómo obtener el vellocino de oro para recuperar el trono. ¿Qué es un vellocino? Esto viene a ser la piel de un carnero, pero no de cualquier carnero, porque los carneros no tienen piel de oro, ¿cierto? O sea, ellos tienen la piel normal. Pero, ¿por qué tenía piel de oro este carnero? Porque era un ser fantástico, un ser sobrenatural. El motivo del viaje de los argonautas, ¿qué cosas son los argonautas? Son toda la tripulación que Jasón llevó en la embarcación llamada Argo. Entonces, a todos los que viajaron en el barco Argo se les dice argonautas. Se podría decir, si remontamos años atrás, el por qué sucede esta historia, el por qué Jasón va a conseguir el vellocino de oro, ¿de dónde proviene el vellocino de oro en primera instancia? Bueno, según nos cuenta la leyenda, mucho antes de que Jasón emprendiera este viaje, existieron dos niños, Frixo y Helio. Estos dos niños provienen de sangre real, ¿ya? Entonces,
ellos viajaron a través de este carnero volador, se podría decir. Viajaron, cruzaron el desierto, cruzaron el mar, y mientras viajaban en ese carnero, uno de ellos se cayó al mar. Entonces, ¿qué pasó? Solamente sobrevivió Frixo, quien fue el que llegó hasta la Cólquida. El que se cayó al mar fue L. Por lo tanto, la parte donde cayó se le conoce como el Heleponte. Es territorio Heleponte porque L cayó a esa parte del mar. Y lamentablemente se ahoga y muere. El único que logra el cometido de llegar hacia la Cólquida fue su hermano Frixo. ¿A qué se debe esto? Resulta que sus padres estaban saliendo de una relación y el padre había engañado a su mujer, el padre de Frixo y de L había traicionado a su mujer y se había metido con otra señora. Pero esta señora, como viene a ser la madrastra de estos niños, enfurece y decide eliminar a estos niños. Entonces la verdadera madre de Frixo y L, temerosa de lo que les pueda pasar a sus hijos, los envía mediante un carnero alado, un carnero con alas, que le otorgó Zeus para proteger a los niños, los manda en este carnero alado para que huyan. Y de esta manera, los niños, siendo pequeñísimos, incluso demasiado pequeños, no es que tenían ya 5 años, 6 años, no, eran casi recién nacidos. Entonces, ella, mediante este método, hace que sus dos pequeños escapen, que se vayan hacia la Cólquida antes que la madrastra les haga daño. Entonces, eso fue lo que hizo la madre de estos niños, los cuales ya saben lo que pasó con uno de ellos, uno se cayó, solamente el otro logró sobrevivir. Pero ¿qué pasa cuando llega la Cólquida? Frixo, en honor, o más bien en agradecimiento por haber sobrevivido, como en esos pueblos están acostumbrados a realizar lo que se llama sacrificio, sacrifician animales en honor a sus dioses, para agradecerle a Zeus por la travesía, se podría decir, sacrifican a nuestro carnero alado, lo sacrifican cuando Frixo llega, ¿no? Porque cuando él llega, o sea, no es que no va a haber nadie, ¿no? Él llega a la Cólquida y ahí se encontraban personas gobernando. Entonces, para agradecer a Frixo que este niño haya sobrevivido, lo que hacen es al carnero lo sacrifican y el vellocino de oro lo esconden en algún lugar donde nadie se podría atrever a buscarlo. Está bien resguardado, cuidado incluso por un dragón. Entonces se puede decir que es casi imposible que alguien lo obtenga. De eso se trata básicamente la historia antecesora a lo que ahora nuestro héroe Jasón va a intentar hacer o va a intentar recuperar, ¿no? Más adelante, ya pasamos esta historia de Frixo y L, más adelante Jasón, quien era hijo de Esón, fue instruido por su tío Pelías para conseguir ese vellocino de oro. Pero las intenciones de Pelías no eran para nada sinceras, pues se había hecho con el trono de Yolcos. A ver, acá hay un tema muy importante. Resulta que el verdadero heredero al trono de la ciudad de Yolcos era Esón, quien sería el padre de Jasón, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, ¿no? Estamos entendiendo, estamos relacionando, porque la verdad que la historia de Jasón es más nombres que historia. Ya, entonces, su tío de Jasón, es decir, el hermano de Esón, Pelías, el tío quería el trono a como dé lugar. Entonces él le hace una trampa a su hermano, a Esón, y logra encerrarlo. Lo mantiene encerrado mientras él se hace con el trono, ¿no? Entonces, hasta el momento el que va gobernando es Pelías. Sin embargo, el oráculo, porque estos griegos son fanáticos de ir a consultar su destino, de consultar su futuro. Entonces ellos van, acuden al oráculo, que es el templo donde tú consultas qué es lo que te va a pasar en un futuro próximo, y el oráculo le dice que él va a ser destronado por una persona que es descendiente de su hermano y que solamente va a venir con una sandalia. Entonces, él sabe que su hermano Esón tiene un hijo y entonces
se supone que él va a evitar y va a hacer todo lo posible para que este niño no lo reemplace, para que este niño no lo derrote, pues, y no le quite el trono. Pero la madre de Jasón, ¿qué hace? Lo esconde y se lo lleva a otro lugar para que eh, el centauro lo cuide. Entonces, de esta manera es como Jasón se libera, ¿no? Entonces Pelías no lo encuentra y no le puede hacer daño. Entonces él está hasta el momento está libre. Pero él, con el paso del tiempo y como ya va madurando, va creciendo y es más, el centauro lo instruía y lo ayudaba en los estudios, en todo lo que él tiene que aprender. Eh, Resulta que él se llega a enterar de todo el ardid, de toda la trampa que había hecho su tío Pelías, ¿no? Entonces él está dispuesto a regresar a Iolcos y recuperar el trono. Recuperar el trono que le pertenece, obviamente, porque él es hijo del que iba a ser el rey de su padre, Esón. Entonces, por lo tanto, a él le corresponde la sucesión, mas no a Pelías ni a la descendencia de su tío Pelías. Entonces, él regresa y reta a Pelías, ¿no? Llegan ahí a un consenso. Y el consenso es el siguiente. Si Jasón le consigue, le trae a su tío el vellocino de oro, entonces puede reclamar el trono. Si no, no se lo da. Entonces Jasón, bueno, a Jasón le pareció una condición muy acertada, él acepta, y decide enrumbarse hacia las tierras en las que se encuentra el vellocino de oro. Todos sabemos que se encuentra en la Cólquide, porque recordemos que fue ahí donde llegó Frixo, uno de los niños, en el carnero alado, ¿no? En la cabra alada. Entonces, ¿qué más va a pasar después? Resulta que Jasón ha decidido enrumbarse a buscar el vellocino de oro. Pero Pelías, ¿por qué lo manda exactamente a ese lugar? ¿Por qué le dice, Jasón, tienes que ir y me consigues el vellocino de oro? Porque él sabe que el vellocino está resguardado por un dragón y que hay un montón de trampas para poder lograr el reto de conseguirlo, ¿no? Entonces él está confiado en que una de esas trampas él no las va a pasar y lamentablemente va a morir. Pelías está pensando o lo está mandando más bien a la muerte a su querido sobrino. Entonces, como él está seguro de que en una de esas trampas va a morir, entonces él está tranquilo, no está confiado de que nunca le va a traer el vellocino de oro. Pero sin embargo, Jasón, con su valentía, recordemos que él es un héroe, con su valentía, él parte hacia las tierras del Colqui. Vamos a seguir contando un poco más de la historia de Jasón. El viaje de Jasón y los argonautas. A ver, debido a que Delfos, es decir, el oráculo, piensa que sí podía llevar a cabo esta misión, envía a Argos a construir la nave. Es decir, Argos viene a ser un arquitecto, el cual construye el barco al cual le van a llamar Argo. Y en ese barco es donde van a emprender ellos el viaje. Argo, con la ayuda de la diosa Atenea, porque Atenea está del lado de Jasón. ¿Por qué Atenea está del lado de Jasón? Porque se acuerdan de que el oráculo había predicho que Jasón, es decir, que quien iba a reemplazar a Pelías iba a ser una persona de la descendencia de Esón y que iba a venir en una sandalia. Bueno, pues resulta que cuando Jasón ya estaba a punto de regresar, cuando ya se había enterado de toda la trampa que le había hecho su tío, resulta que cuando él iba a cruzar el río, se encuentra con una anciana. Y la anciana no podía cruzar, no podía ver, no podía, era muy débil, ¿no? Entonces Jasón la ayuda. Y cuando la ayuda, resulta que la anciana había sido nada más y nada menos que la poderosa diosa Hera. ¿Quién es Hera? Recordemos, es la esposa de Zeus. Ella es la patrona, se podría decir, ¿no? Entonces, Jasón había ayudado a Hera. Y por esa razón es que Hera estaba de su lado. Y al ayudarla, ¿qué había pasado con Jasón? Había perdido una sandalia. Entonces, ¿cómo llegó hacia su tío? Con una sandalia. Y por esa razón es que en la profecía decía que él iba a llegar solo con una sandalia. A ver, continuamos con nuestra historia. Con la ayuda de la diosa Atenea,
quien le añadió una pieza de madera en la proa para que quede mucho mejor, ¿no? Hecha con la rama de un roble perteneciente al bosque sagrado de Zeus. A él, quienes lo acompañan durante esta travesía, lo acompañan alrededor de 50 argonautas. Claro, bueno, se les dice argonautas porque estaban dentro de la embarcación llamada Argo. Y de esa manera es como Jasón enrumba su viaje y va a realizar la travesía para poder recuperar el vellocino de oro para su tío. Entonces, ¿qué más nos va a contar la historia de Jasón? Bueno, Jasón, acompañado de unos 50 héroes griegos en la nave de Argos, enrumba un viaje lleno de peligros y dificultades, llegando de esta manera hacia la Cólquide. En la Cólquide, quien estaba, se encontraba el rey Etes, y le expuso el motivo de por qué llegó ahí. Etes entonces le promete que le entregaría el vellocino si si lograba domesticar, se podría decir, o amaestrar a los 2 bueyes que él tenía, ¿no? Y que se encontraban afuera de la ciudad, pero estos no eran cualquier tipo de animal, sino que ellos eran muy bruscos y cuando se enojaban arrojaban fuego por la nariz. Y que también tenía que sembrar en el campo arado los dientes de un dragón que le iba a dar. Entonces Jasón se preguntó cómo iba a hacer eso, porque él no tenía la suficiente fuerza, se podría decir, para hacer todo lo que le estaba pidiendo. En ese instante es cuando entra Medea. ¿Quién va a ser Medea? Medea es la hija de Etes. ¿Pero quién es Etes? Etes es el rey, pues, el que acabamos de mencionar. Entonces, como ella es su hija, ella no solamente es la hija de la realeza, sino que también es una poderosa hechicera, es una maga. Entonces, ella se había enamorado profundamente de Jasón y le dijo que lo ayudaría a conseguir el vellocino de oro si él le prometía ser su esposa. Jasón se lo promete y Medea le da un brebaje, es decir, una poción. Le dio un bálsamo, el cual, si se lo aplicaba a todo su cuerpo, lo volvía invulnerable al fuego. Y también, por ende, a los bueyes, ¿no? Y le enseñó la forma de deshacerse de los guerreros que nacerían de los dientes del dragón. ¿Por qué? Porque resulta que Etes le manda a sembrar los dientes del dragón, le da los dientes del dragón y se los manda a que los siembre, ¿no? Pero resulta que al sembrarlo no va a crecer ninguna planta ni van a crecer dragoncitos, sino que al sembrarlo en la tierra, lo que pasa es que se comienza a levantar un ejército de debajo de la tierra por haber sembrado esos dientes de dragón, y los cuales ese ejército tenía que pelear con Jasón, todo el ejército. Entonces, como Medea sabía los planes de su padre, se los explicó todo al detalle a Jasón, porque se había enamorado de él. Incluso le dio cosas, brebajes, pociones, todo para que él salga ileso de todas estas pruebas, ¿no? Entonces, como Medea le enseñó todo esto, resulta que cómo o en qué consistió esta trampa. Consistió en tirar desde un escondite piedras en medio de los guerreros que iban naciendo, ¿no?, de la tierra, lo que provocó que se mataran entre sí. Resulta que mientras los guerreros nacían de la tierra por el diente del dragón, él se escondió y empezó a arrojar piedras. Entonces los guerreros pensaron que entre ellos se estaban atacando, ¿no? Y de esa manera se confundieron y terminaron peleándose entre ellos, sin mirar siquiera a Jasón y sin ni siquiera tocarlo. Pensaron que entre ellos era la bronca. Entonces, por esa razón es que Jasón sale ileso por los consejos que le da Medea. Bueno, superada la prueba, superada todas estas pruebas, se podría decir que Etes se negó a cumplir lo que le había prometido a Jasón y envió a sus hombres a prender fuego al barco Argo. Ante esto, Jasón se embarcó en ella con sus compañeros de viaje y Medea persiguiéndolo porque obviamente le prometió que le iba a dar su compañía y iban a estar juntos y se iban a casar. Entonces
Jasón se embarcó en la tripulación con sus 50 argonautas, se llevó a Medea, también al hermano pequeño de esta llamada Apirstos, y guiado por esta llega al bosque de Ares, quien viene a ser el dios de la guerra, donde se encontraba, ¿qué cosa? El vellocino de oro, porque ahí es donde estaba escondido, ¿no? Entonces, del que se apoderó sin dificultad tras adormecer al dragón, ya que Medea le dio una poción para que lograsen adormecer a este dragón que custodiaba obviamente el vellocino de oro. Y de esta manera es como Jasón sale ileso de estas batallas, ¿no? Apenas Etes se entera del robo del vellocino y de la huida de Jasón y de Medea, sale rumbo a perseguirlos, pero tuvo que suspender esta persecución. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando alguien siempre está en peligro, alguien tiene que sacrificarse, y lamentablemente al que sacrifican es al hermano menor de Medea, a Apirstos. Lo sacrifican a él, descuartizándolo en pedacitos. Bueno, Medea lo hizo, lo descuartizó y lo esparció hacia el mar. ¿Por qué hizo esto? Porque mientras los estaban persiguiendo, su padre, obviamente, ¿tú crees que un padre va a ver los trozos de su hijo botado en el mar y no le va a importar y va a seguir persiguiendo a su enemigo? No, ¿no? Eso también lo sabía Medea. Para ello tomó a su hermano y lo descuartizó y arrojó sus restos. Al ver esto, su padre se detuvo toda la persecución y comenzó a recoger los pedazos de su hijo, dándoles qué cosa a Jasón y Medea, dándoles tiempo para que ellos huyan y para que ya no los encuentren. Entonces, de esta forma es como Jasón y Medea logran huir. Pero no es que ellos van a tener un final feliz, claro que no, porque ya te cuento a modo de resumen, cuando Jasón llega a otro pueblo, conoce a la hija de otro rey y se enamora de ella también, ¿no? Y recuerda que Jasón es bien, se podría decir, bien raro, ¿ya? Porque cada vez que conoce a una chica nueva, obviamente tiene que dejar a la anterior, ¿no? Pero eso lo hace cada vez que va a un lugar diferente. Entonces, él anteriormente estaba casado con otra y la dejó por Medea. Y ahora, se podría decir tipo karma, ¿no? Y ahora que conoce a la nueva mujer, va a dejar a Medea. Es más, ya, la dejó para unirse a la nueva mujer. ¿Por qué? Porque Jasón, cuando llega a un país extranjero, él no es nada. En su tierra él puede ser rey, él puede ser todo lo que quiera, pero cuando llega a un país extranjero, él es más que un súbdito, ¿cierto? Pero como de quien se enamora nuevamente es de la hija de otro rey o del rey del nuevo lugar al que llegó, entonces al entregarse a ella, él se convierte automáticamente en el rey, ¿no? Obviamente. Entonces, como él sabe y es bien convenido, hizo eso. Dejó a Medea, quien lo ayudó a conseguir el vellocino de oro, quien lo ayudó en muchas cosas, la dejó y se unió a esta nueva mujer. Pero Medea, recuerden que es una maga, es una hechicera, es una vengativa, es vengadora, es. Entonces, ¿qué hace Medea? Medea, aparte de que mata a los hijos de Jasón con esta nueva mujer, aparte de eso, le regala un vestido hermoso a la nueva esposa de Jasón. Pero ¿qué pasa? Cuando ella se lo pone, automáticamente comienza a arder en llamas y se quema. Y Jasón, por tratar de salvarla, junto con ella se quema. Entonces la venganza de Medea fue efectiva, ¿no? Se podría decir que así termina la historia de Jasón, de nuestro héroe Jasón. No olvidemos todas las luchas y batallas por las cuales él se libró, pero ¿gracias a quién? Gracias a Medea. Vamos a hablar acerca de Teseo. Teseo era hijo de Etra y Egeo, quien era rey de Atenas. Egeo, por temor a sus enemigos que querían el trono de Atenas y, bueno, temiendo por la vida de su futuro hijo, decidió que éste no pasara la niñez con él, es decir, que no esté en Atenas, y escondió su espada y sus sandalias bajo una roca que el niño no debía mover, obviamente, hasta que fuese lo suficientemente fuerte. Así que la infancia de Teseo transcurrió en compañía de su madre y de su abuelo en la ciudad de Tresén. Los trabajos de Teseo, vamos a hablar acerca de esto. Cuando
Él cumple 16 años, su madre Etra le reveló a Teseo el secreto de su paternidad. Y como ya llegó a esta edad, Teseo pudo ejecutar el plan que estuvo desde un primer momento, ¿no? El cual era levantar aquella roca. Entonces Teseo levanta la piedra, se pone las sandalias y saca la espada que su padre le había dejado ahí. E inicia el viaje a Atenas, porque la condición era cuando el niño, es decir, en este caso ya joven, pudiera levantar la roca y sacar la espada, recién podía ir hacia Atenas, para ser reconocido como el hijo del rey. Teseo decidió dirigirse a Atenas solo para conocer a su padre, sin temor a los peligros que él podía enfrentar en aquel viaje. O sea, él no se imaginaba. Recuerden que él siempre ha estado con su madre, entonces él nunca ha estado expuesto a los peligros de la tierra, a los peligros del campo, del bosque. O sea, él no conoce si hay peligros o no. Entonces, como él obvia todos estos peligros, todos estos asuntos nuevos, los cuales va a emprender, él sale tranquilo a caminar como si no fuese a pasar nada, como si en la calle no estuviera el peligro. Entonces vamos a averiguar qué es lo que sucede con nuestro personaje. Al contrario, ¿no? Él deseaba que de repente tenía una idea más o menos de qué cosa era el peligro y más bien él deseaba que de repente este peligro él lo revierta y lo convierta en una hazaña. ¿Por qué? Porque él admiraba mucho a Hércules. Lo único que sabía de peligros era de los que les contaba Hércules, porque Hércules era su primo. Eso, pero él solamente sabía la parte narrativa, ¿no? No es que lo haya afrontado en la vida real. Ellos eran muy buenos amigos aparte de ser primos y se confiaban todo. En el camino hubo que enfrentarse a peligrosos bandidos, a los cuales, bueno, de los cuales él sale ileso, ¿no? Los bandidos eran Cinis y Procustes. Teseo encuentra a su padre. Teseo continúa su viaje y llega a Atenas, pero se encontró un inconveniente. Su padre se había casado con la maga Medea. Estamos hablando de la misma Medea de Jasón, la ex de Jasón. Entonces estamos conectando todas estas historias. Y de esta unión había nacido un hijo. Medea vio en el peligro para que su hijo accediera al trono de Atenas. Obviamente, está regresando el verdadero hijo. Pero sin embargo su padre, claro, su padre deja a su mujer al cuidado de su hijo en otra ciudad, mientras tanto él en Atenas hacía de las suyas y ya estaba con otra mujer. Es más, ya tenía hijos. Obviamente Medea siempre va a querer, o cualquier persona va a querer que su hijo sea el que herede al trono, ¿no? Pero sin embargo, Teseo fue hasta su padre para reclamar lo que le corresponde. Medea estaba asustada por ello porque ella quería que sus hijos hereden el trono, mas no esa persona que acaba de llegar. Lo digo por Teseo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Su padre se había casado con la maga Medea y de esta unión había nacido un hijo. Medea vio en él un peligro para que su hijo accediera al trono de Atenas. En Atenas, Teseo realiza la hazaña de luchar y derrotar al toro de Maratón. Atenas debía enviar un tributo al rey Minos de Creta, que consistía en el sacrificio de 7 doncellas y 7 jóvenes, que serían devorados por el monstruo Minotauro. Teseo se presentó voluntariamente en el tercer envío ante su padre para que le permitiera ser parte de la ofrenda y le dejara acompañar a las víctimas para poder enfrentar al Minotauro. Recordemos que en tiempos antiguos ellos siempre creían en el sacrificio, entonces ellos tenían la idea de sacrificarse por su pueblo, ¿no? Para que no hagan daño a las personas de su pueblo, a, la, a las nuevas generaciones, los antiguos tenían que sacrificarse, ¿no? Por ellos eran conscientes de todo eso, que para salvar a las nuevas generaciones, a los futuros personajes que están por nacer, la población tenía que sacrificarse por el bien de quién, no de las personas, sino por el bien de la patria. Entonces, como ahí había un minotauro, un monstruo que estaba aterrando a la ciudad, el sacrificio que siempre le mandaban al monstruo para que no acabe con el pueblo eran las 7 doncellas, no 7 mujeres vírgenes. Entonces, eso era lo que siempre le mandaban como sacrificio. Pero Teseo se da cuenta de esto y él está dispuesto a acabar con ese monstruo y acabar con este sacrificio también, pues no, porque al vencer al monstruo ya no tendrían por qué sacrificar a las doncellas. Entonces, ¿qué sucede? Las naves en las que iba a viajar
bueno, en las que iban a viajar las personas ofrendadas, llevaban velas negras como señal de luto, obviamente porque ya sabían que iban a morir. Pero el rey le pide a Teseo que si regresa vencedor, no olvide cambiar estas velas negras por blancas, por velas blancas. No me refiero a las velas de fuego, estamos hablando a las velas del barco, lo que se estira arriba del barco para poder orientarse mejor o para que el viento los lleve bien. Entonces, esto es lo que le había pedido. Si Teseo regresaba vencedor, o sea, si derrotaba al Minotauro, que cambie las velas negras por velas blancas, en señal de que él es el que está regresando, para que supiera, aún antes de que llegase al puerto, que estaba vivo, ¿no? Teseo se lo prometió, le dijo que sí lo iba a hacer de esta manera. Camino a Creta. Al llegar a Creta, el rey Minos, que percibe una actitud altiva de Teseo, lo desafía y le da la orden de introducirlo de primero en el laberinto, ¿no? Porque el Minotauro, este monstruo, vivía en el laberinto y era cuando tú entrabas al laberinto ya no podías salir. Es decir, que si el monstruo vive en el laberinto y arrojan ahí a las 7 doncellas, tarde o temprano se las va a devorar, ¿no? Entonces, Teseo lo que quería era entrar al laberinto, pero no para ser devorado por el monstruo, sino para eliminar al monstruo que aterraba su ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Ya dan la orden para que él ingrese al laberinto, pero cuando él llega, la princesa Ariadna se enamora de Teseo y decide ayudarle a derrotar a este monstruo, ¿no? Al hermanastro del el Minotauro. Y a cambio, este le llevará con él de regreso a Atenas y la convertirá en su esposa. La ayuda de Ariadna consiguió en dar a Teseo un ovillo de hilo que ella guardó por uno de los extremos mientras éste se introducía en el laberinto. Entonces, ¿cómo fue que le pasó este ovillo, no? Ellos tenían un plan ya listo. Mientras él ingresaba por una de las esquinas, ella iba a meter este ovillo. Entonces, automáticamente Teseo entra, se dirige a la esquina, a los arbustos esos de los laberintos y extrae el ovillo que obviamente se encontraba ahí porque Ariadna se lo había dejado. Entonces escucha un mugido y Teseo se dirige al lugar donde, bueno, de donde precedía. Era ahí donde se encontraba el Minotauro. ¿Qué pasa con el Minotauro? Teseo se guía, obviamente, guía todo el camino para no perderse a través de este ovillo de lana, ¿no? Es como si fueran las migajas del pan, todo eso para orientarse y para no perderse. Entonces Teseo logra derrotar al Minotauro a puñetazos, porque recordemos que Teseo es un héroe. Y a continuación recoge el hilo para guiarse por qué lugar había emprendido su camino. Entonces, por el mismo sitio iba a emprender la vuelta, el regreso. Y de esta manera fue como Teseo rompió con esa magia de que no se podía salir, el que entra ya no sale. Él logró salir gracias al ovillo del hilo que le dio Ariadna. Continuamos con la historia cuando Teseo logra escapar, logra eliminar al Minotauro, acompañado por el resto de los atenienses y por Ariadna, embarca de vuelta a Atenas, regresa a Atenas. Durante el viaje de vuelta, Teseo decidió desembarcar en la isla de Naxos y de allí volvió a partir, dejando a Ariadna en la isla. Y ésta lo maldice con el olvido. Entonces, ¿qué pasó? Teseo bueno, recordemos que muchas veces la gente te promete algo y sin embargo al final no lo cumple. Lo único que busca es que tú le des la otra parte, ¿no? Pero como ya llega el momento de cobrar, nunca se recibe el pago. Entonces, de esta manera es como Teseo engaña a Ariadne. Él hace una parada en la isla de Naxos y sin embargo él la olvida ahí, la abandona ahí y se va de volada con el barco dejándola en la isla sola a Ariadna. ¿Y qué sucede? Ella lo maldice y le hace que él se olvide rápidamente de las cosas. Lo maldice con el olvido. ¿Qué más sucede?
Minos, enfurecido con Dédalos por haberle proporcionado el ovillo a Ariadna, fue encerrado junto a su hijo Ícaro, en el laberinto. Pero Dédalo construyó para sí y para su hijo unas alas con las que podría volar, ¿no? Y escapar de los muros de la prisión. Entonces se remontaron sobre el Mediterráneo. Ícaro, desobedeciendo los consejos de su padre, voló cerca al sol y los rayos derritieron la cera de las alas y de esta manera fue que cayó al mar. Entonces, ¿qué sucedió? Minos, quien es el que vigila este laberinto, tenía a su hermanastro, que vendría a ser el Minotauro, ¿no? El monstruo ese que se encuentra ahí acechando a todo el mundo, al cual Teseo ya venció. El que construyó el laberinto fue Dédalos. Dédalos tenía un hijo que se llamaba Ícaro. Pero como Minos estaba furioso, estaba molesto con Dédalos por el asunto este del ovillo, porque después se enteró que que Ariadna, quien era cercana a Dédalos, consiguió este ovillo proporcionado por el mismo Dédalos. Entonces, él se entera de todo esto, ¿no? Y que de esa manera Teseo logra escapar del laberinto. Entonces Minos se entera y decide encerrar en el mismo laberinto que construyó Dédalos, decide encerrarlo a él ahí. Y con su hijo, ¿no? Pero como él tenía el plan de construir unas alas, pegarlas con cera y poder escapar y cruzar el laberinto, lo cual logra, pero él le decía a su hijo que no se acerque al sol porque el sol puede derretir la cera, pero su hijo no le hizo caso y quería volar mucho más alto. Entonces, lamentablemente, el sol derritió la cera y su hijo cayó. Teseo, rey de Atenas, al divisar desde el puerto, se podría decir, el rey Egeo vio que las velas estaban de color negro. ¿Qué había pasado? Ariadna lo había maldecido con el olvido, entonces Teseo se olvidó de cambiar las velas negras por velas blancas, porque su padre que le dijo, cuando tú regreses vencedor, cambia las velas negras por velas blancas, ahí yo voy a saber que se trata de ti. Pero como no las cambió, porque se olvidó, porque recuerda que Ariadna lo maldijo, se olvidó, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Obviamente Egeo está confundido y dice, ¿será o no será? Ah, pero no cambió las velas de color negro, no las cambió, ¿qué hago? Entonces, a partir de ese momento, como Teseo se había olvidado y creyendo que su hijo había muerto, Egeo se suicidó lanzándose al mar. Y Teseo a partir de entonces heredó el trono de Atenas. Y por esa razón es que a ese mar se le conoce como el mar Egeo, ¿no? Entonces, como Egeo creyó que su hijo estaba muerto, que su hijo no estaba llegando vencedor por no cambiar las velas, como pensó que su hijo había muerto, decide suicidarse. Egeo decide suicidarse sin saber que sí venía ahí su hijo, decide suicidarse anticipándose solo por no haber cambiado las velas. Entonces se suicida y por ello a ese mar se le llama el mar Egeo. Al llegar a tierra y enterarse de todo esto, Teseo automáticamente asciende al trono, ¿no? Porque recordemos que su padre era rey. Entonces Teseo asciende al trono de Atenas. Entonces se podría decir que esa fue parte de la historia de Teseo. Ahora vamos a contar la historia de Perseo. ¿Quién fue este otro personaje, otro semidios griego y qué fue lo que hizo? Perseo, bueno, es uno de los semidioses favoritos dentro de la mitología griega, que llevó a fin grandes tareas fuera de lo normal, hizo cosas extraordinarias. Fue el gran héroe que velaba por el bienestar de las personas buenas. Honraba siempre a sus dioses, era humilde y sensible, era un ejemplo a seguir, se podría decir. Hacía cosas buenas por el pueblo, por la nación, por las personas, por los habitantes. Él se encargaba de que todas las personas buenas sean juzgadas de manera correcta, se encargaba de darle todo a las personas buenas, era muy honrado, no era para nada creído y era humilde. Siempre honraba a los dioses
que obviamente en ese tiempo tenía que hacerlo, ¿no? A modo de adoración, de ofrenda y todo lo que conocemos de esa cultura. Perseo era hijo de Zeus con la mortal Danae. Por esa razón entendemos que los semidioses vienen a hacer de la unión de un dios, en este caso Zeus, y la mortal Danae, ¿no? De un ser mortal. Por ello se les dice semidioses, porque no necesariamente son de padres dioses, ni tampoco de padres mortales, sino que tiene que ser de la mezcla de ambos. Y como ya conocemos a Zeus, que era un personaje que le era muy pillo, se podría decir, le gustaba irse con una y con otra, entonces este es el resultado, que también Zeus estuvo por lares de los mortales, estuvo andando por los caminos de los mortales, siéndole infiel, como muchas veces, a su esposa Hera. Entonces Perseo es hijo de Zeus y de la mortal Danae. Fue el famoso y es reconocido por haberle quitado la cabeza a este monstruo llamado Medusa, y el gran salvador de la bellísima princesa Andrómeda, con quien luego tuvo 7 hijos. El número 7 siempre está presente en estos mitos, en estas leyendas de la antigua Grecia, por considerarse en esas épocas como el número perfecto. Recordemos que Medusa es un monstruo que lleva en sus cabellos serpientes, ¿no? Su cabello es de serpientes, básicamente. La llegada de Perseo al mundo no era algo de celebrar, ya que su madre Danae tenía un padre llamado Acrisio, quien vendría a ser el rey de Argos, quien quería un hijo varón, y por esta razón le consulta al oráculo, pero el oráculo le hace saber que jamás tendrá un heredero varón y que sería asesinado por su nieto, el cual no había nacido aún. Recuerden que todo lo que dice el oráculo, lo que dicen los magos, los hechiceros en ese tiempo, era tal cual y se cumplía al pie de la letra. Si tú querías escapar de esto matando a tus hijos o huyendo, tarde o temprano, la acción que acababas de hacer, esa misma acción te iba a conducir al destino que te había pronosticado el oráculo. Entonces simplemente se tiene que acatar nada más y esperar el destino cruel o el destino venidero que te trae, ¿no? Que te comunica el oráculo, se podría decir, ¿no? Porque ellos ya saben lo que te van a pasar, simplemente te lo van a tener que informar. Entonces al padre de Danae le comunican que él nunca va a tener un hijo varón, jamás, de los jamases. Y recordemos que en ese tiempo el machismo estaba muy presente. Ahí no permitían que las mujeres tomen papeles principales ni que las mujeres hagan labores o se crean heroínas y cumplan las funciones que el varón tenía que, porque la mujer solamente está ahí para acompañar al hombre, para darle hijos y para consolar al hombre, se podría decir. Entonces, ¿qué pasa? Que él obviamente se va a sentir mal, ¿no? Acrisio, el rey de Argos, porque él siempre quiso un hijo varón y le nace Danae, quien viene a ser mujer. Y es más, no solo eso, sino que el oráculo le dice que aparte de que nunca va a tener un hijo varón, va a ser asesinado por su nieto, es decir, por el hijo de Danae, obviamente, ¿no? Que todavía en ese tiempo no nacía, pero justamente es lo que te anticipa el oráculo. Al recibir esta noticia, Acrisio encerró a Danae y la alejó de todo el mundo. Pero recordemos que si él hace eso, ¿qué cosa está haciendo? Lo único que está haciendo es acercarla más a los sucesos. De repente al encerrarla, no sé, pasa algo en el encierro, pues, y de esa manera se logra cumplir el cometido del oráculo. Zeus deseaba mucho a Danae, o sea, Zeus, ya tú conoces a Zeus, sabes que es un jugador, que a él, ninguna mujer se le puede escapar a él es el dios supremo de la mitología griega y él va a tener a todas las mujeres que él decida, o sea, a él no se le puede negar nada. Entonces Zeus estaba enamorado de Danae y decide visitarla. Recordemos que es un dios y tiene poderes, él puede aparecer y desaparecer donde se le da la gana. Decide visitar a Danae y así fue como ella quedó embarazada. Entonces Zeus simplemente se le apareció en el encarcelamiento, podría decir, y abusó de ella. Por lo tanto, ella queda embarazada, porque los dioses tienen superpoderes, entonces Zeus
simplemente puede aparecer o puede romper las rejas o puede hacer lo que a él se le da la gana, pero ya estuvo ahí y embarazó a Danae, tal cual. Y mira, lo único que hizo su padre al encerrarla fue acercarla más al destino que le pronosticó el oráculo. Entonces, cuando el bebé nació, Acrisio, el padre de Danae, quien encerró a su hija, los encierra a las dos, obviamente, bueno, a los dos, tanto a Danae como a su nieto. Los encierra en una caja enorme y los lanza al mar. Pero Zeus, recordemos que Zeus es el dios de la mitología griega y él está presente en los caminos de todos los que le fueron fieles o de todos a los que él aprecia, ¿no? Entonces Zeus los protegió la caja y llevó a salvo la caja a la isla de Céfiros, donde fueron recibidos por Dictis, quien era la persona que cuidaba la isla de Céfiros. Entonces llegaron con bien, se podría decir, Danae y su hijo. Bueno, en este caso ya sabemos que su hijo es Perseo, ¿no? Porque Perseo, el héroe del cual estamos hablando, es hijo del dios Zeus y de la mortal Danae. Bueno, ya que hemos conocido el nacimiento de Perseo, ahora vamos a hablar acerca de las luchas y hazañas. Dictis era hermano del rey Polidectes, quien había puesto sus ojos en Danae. Todos se fijan en Danae. Ya, y para que Perseo no interviniera, lo desafió a que le trajera la cabeza de Medusa, Medusa Gorgona, a la cual todos le temían, ya que ésta con solo mirarte a los ojos te convertía en piedra, entonces tú no podías mirarla a los ojos a Medusa. Resulta que Polidectes, bueno, el rey, estaba enamorada de la madre de Perseo, estaba enamorada de ella, de Danae, pero recuerda que Perseo es el hijo, y como hijo, uno siempre cuida a su madre, uno no quiere que se aprovechen de ella, ¿no? Entonces Perseo no estaba de acuerdo con esto, pero Polidectes le dice que no va a intervenir y va a dejar en paz a su madre si es que él le trae la cabeza de Medusa. ¿Por qué? Porque Medusa ya había hecho un montón de daño a ese pueblo, un montón de daño a esa isla, eliminando así a varios de los hombres de esa isla, de la isla de Céfiros, eliminándolos, convirtiéndolos en piedra. Entonces no había quien la detenga, entonces no había un héroe que pare ya a la maldición que traía Medusa para la población, porque de esa manera iban desapareciendo todos los guerreros. Entonces Perseo acepta el desafío y va en busca de Medusa. ¿Por qué? Para entregársela a Polidectes y para que éste no afane a su madre. Entonces, para llevar a cabo esta tarea, los dioses lo ayudan. Recordemos que Perseo es hijo de Zeus, ¿no? Entonces, obviamente Zeus, por más que sea, se podría decir, un mal esposo, él era un buen padre, en cierto término, ¿no? Porque por más de que tenía hijos regados ahí por toda Grecia, de todas maneras siempre buscaba su bienestar y donde quiera que estén, buscaba cuidarlos, porque recuerden que como es Dios, Él siempre va a estar presente en cualquier lugar. Hades le dio un casco, recuerden que los dioses lo están ayudando, Hades, el hermano de Zeus, Hades, Zeus, Poseidón, los tres hermanos, ¿se acuerdan? Los hermanos de la destrucción, los que derrotaron a su padre Cronos para que libere a sus hermanos que los había comido. Entonces Hades le da a Perseo un casco que lo hacía invisible. Hermes le regaló unas sandalias atadas y Atenea le brindó una espada y escudo tan reluciente que servía como espejo. ¿Para qué? Para que él pueda ver por ahí y no verla directamente a los ojos, ¿no? Entonces Atenea es inteligente. Con todos estos implementos logró su tarea. ¿Qué hizo? Le cortó la cabeza a Medusa sin tener que mirarla a los ojos porque todo lo veía a través de la espada. Entonces, con todo esto, o sea, con todos estos implementos, con el casco que lo hacía invisible, entonces Medusa no podría saber dónde está. Y con la espada que le entregó a Atenea también se benefició de cierto modo, logra arrancarle la cabeza a este monstruo, a Medusa, sin la necesidad de mirarle a los ojos, porque recordemos que se hizo invisible. Y de la sangre de Medusa, ¿qué pasó?
de la sangre vertida, de la sangre derramada de Medusa cuando Perseo la mata, nace Pegaso, el caballo alado. Entonces se podría decir que Pegaso es el hijo de Medusa, ¿no? Porque nace de su sangre. Nace Pegaso, el más fiel corcel con alas que lo ayudaría en sus próximas hazañas. Entonces, no solamente Perseo derrota al monstruo, sino que también se lleva eh, al caballo, ¿no? Y el caballo va a ser tipo su mascota, porque lo va a llevar y lo va a trasladar por todas las aventuras que ahora él emprende. Y de esa manera es como hemos visto la historia de Perseo. Entonces, Perseo, al derrotar a Medusa, ¿qué cumplió? Cumplió que su madre no caiga en manos del rey Polidectes y liberó a su madre. Ya que Polidectes la afanaba, entonces Perseo le entrega la cabeza de Medusa. Aquí está, la derroté. Ahora sí, tienes que dejar a mi madre en paz. Y de esa manera es como termina la historia del héroe Perseo.